Hola, la conferencia está llegando a su fin, pero no sin antes tener nuestra última y maravillosa keynote. Es un placer presentar a nuestra ponente Patricia. Ella es una talentosa líder ejecutiva de la tecnología con más de 15 años liderando equipos de ingeniería. Su experiencia abarca desde startups, scale-ups, empresas tradicionales y consultoras internacionales. Hoy nos compartirá sus conocimientos y quizá algunos secretos sobre liderazgo femenino en el mundo tech. Por favor, démosle una cálida bienvenida a nuestra keynote. Adelante, Patricia. Hola, muchas gracias. Hola a todas y todos quienes estén conectadas y conectados en estos momentos. Bienvenidas y bienvenidos. Y sí, bueno, les vengo a hablar un poquitito sobre el liderazgo femenino en el mundo de la tecnología. Sabemos que hay ahí cosas, hay temas, así que esperamos poder ahí compartir un poco, tanto ya sea experiencia como también quizás algunos tips que les puedan ayudar. Así que eso, si podemos ahí ya comenzar con la presentación. Maravilloso. Súper. Entonces, bueno, como les decía, liderazgo femenino en el mundo tech. Primero que todo, sí me voy a presentar, tal como ya me dijeron, me llamo Patricia, pero Pati para todo el mundo, soy Pati. Aquí una foto de cuando mi primer acercamiento a la computación y a la informática, cuando quizás todavía no tenía idea que iba a estar hoy día donde estoy. Con eso, aunque no lo crean, era un servidor del trabajo de mi padre, pero ahí fueron mis primeros pasos sin saberlo. ¿Ah? Hoy en día soy head de ingeniería en LATAM Airlines, básicamente un rol de gerencia y gerente de tecnología en términos más naturales. Comencé mi vida más en la docencia, después de estudiar ingeniería informática en ciencias de la computación en la universidad. Me dediqué a hacer clases en la universidad y en varios lugares, digamos, asociados a materias de la ingeniería en ciencias de la computación. Y de ahí ya me volví al mundo empresarial. Comencé, de hecho, en la LATAM Airlines, trabajé ahí 6 años, luego me fui a consultoría, una consultora en desarrollo de software, donde fundé, digamos, la oficina de Chile, una consultora, digamos, mundial en ThoughtWorks. Luego me pasé a una startup que fue el primer unicornio acá en Chile, que se llamaba Corner Shop, luego fue adquirida por Uber. Luego me pasé a una startup, y ahora volví hace poco a LATAM Airlines en este rol de gerente de tecnología. Y lo que me he dedicado todos estos años a ir perfeccionando o trabajando o desarrollando en realidad, más que perfeccionando, em, es cómo hacer de que los equipos de desarrollo de software, lo que digo yo, brillen. Ya cómo hacer de que los equipos de desarrollo de software se transformen en equipos de alto desempeño, que adquieran buenas prácticas de desarrollo, que entreguen software de calidad, que entrega valor, que mueve las agujas del negocio, que los equipos sean eficientes, efectivos, pero también por sobre todo sean felices. O sea, que lleguen a ese estadio en que los equipos brillan, ¿ya? Y cómo poder ayudar a los equipos en ello de todas las perspectivas, tecnológica, metodológica, en fin, ¿sí? Incluso, digamos, de habilidades personales. Y eso es lo que me apasiona hoy y en eso estoy, de hecho, en LATAM Airlines volviendo con los equipos de tecnología. Entonces, bueno, ahora a lo que venía a comentarles y a compartir. Primero quiero hablar un poquitito de estilos de liderazgo muy rápida y sucintamente. Aquí voy a hablar de algunos modelos que existen de estilos de liderazgo. Uno, por ejemplo, uno de los primeros que apareció en 1939 fue de Kurt Lewin. Kurt Lewin fue un psicólogo y filósofo alemán y básicamente es reconocido hoy en día por haber sido uno de los pioneros en la psicología social experimental, organizacional de la personalidad e incluso la aplicada. Y él hablaba de que los estilos de liderazgo básicamente hay tres: el autoritario, el participativo, dejo que las personas participen, autoritario obviamente de imponer lo que se tiene que hacer, y el laissez-faire, ya el dejar hacer, de que los equipos, digamos, hagan, dejarlos hacer lo que quieran y así, digamos, no haya problema. ¿Ya? Después, otro modelo de estilos de liderazgo conocido es el de Daniel Goleman. Este es del año 2000. Si se dan cuenta,
muestra 6 tipos de liderazgo: el afiliativo, el de coaching, donde se le enseña más a las personas, el ejemplar, dar el ejemplo, el visionario, y al que ve hacia el futuro, el coercitivo, que claro, es mucho más parecido al autoritario, el democrático, donde todos participan, en fin. Y así también 6 tipos o 6 modelos, 6 tipos de liderazgo en ese modelo. Después también está en 1985, un poco antes está aquí el de Bernard Bass, de 1985, donde básicamente habla solamente de 2 estilos de liderazgo: el transformacional y el transaccional. ¿Ya? Él es un erudito estadounidense en campos de liderazgo. Bueno, Daniel Goleman no lo comenté, pero él es psicólogo, periodista y escritor estadounidense. Tiene hartos bestsellers de inteligencia emocional incluso. Que es el súper bestseller todo el mundo. Muy buen libro, by the way. Y bueno, Bernard Bass, él es, digamos, también estadounidense. Él trabajó siempre mucho en el área de lo que es el liderazgo y el comportamiento organizacional, ¿ya? Y bueno, como les comentaba, él básicamente habla de 2 estilos de liderazgo: el transformacional, que tiende a básicamente hacer de que los líderes, las y los líderes inspiren motivacionalmente, que estimulen intelectualmente y tengan una influencia idealizada y consideración por cada persona. Y el transaccional, que se inclina más hacia esto de la recompensa, ¿ya? O sea, simplemente hacer lo que se tiene que hacer porque hay que hacerlo. Y esto no sé si han escuchado alguna vez la expresión de stick and carrots, así como te doy zanahorias para motivarte, recompensas para motivarte a hacer el trabajo, y si no, stick, ya, tabla, como se dice también, el castigo, ¿ya? Bueno, y también otro tipo o modelo de estilos de liderazgo es el que habla del masculino y el femenino. Pero ok, si se dan cuenta, aquí no estoy diciendo quién escribió esa teoría. En todas las otras había una persona autora. Y bueno, en realidad, claro, no es que alguien haya escrito sobre la teoría, pero sí hubo o hay mujeres que han sido partícipes de empezar a hablar sobre el liderazgo femenino y cómo es diferente. Por ejemplo, Marilyn Loden, en los años 80, ella fue la primera mujer en que empezó a escribir. De hecho, ella de hecho inventó la expresión del techo de cristal, este techo invisible que no vemos, pero que no nos deja crecer en las organizaciones, ¿ya? Y Sally Helgesen, ella es coach, es autora, es speaker hoy en día, y ella fue quien publicó su primer libro, que se llama The Female Advantage, Women's Ways of Leadership, básicamente la ventaja femenina, los modos en que las mujeres ejercen liderazgo, y es básicamente una de las pioneras, una de las primeras mujeres que empieza a hablar del liderazgo femenino. Y que también fue básicamente un bestseller y uno de los primeros libros que aborda, digamos, en que el trabajo, tanto como lo abordan hombres y mujeres, es diferente. Y hay de manera fundamentalmente es diferente. ¿Sí? Y bueno, ¿qué características tiene el liderazgo femenino de lo que siempre se conversa? Bueno, sobre todo características como la empatía, la orientación hacia las personas, una inteligencia emocional fuerte en el liderazgo femenino, las tendencias a cooperar, a la colaboración, a fomentar la colaboración y la cooperación entre las partes, entre las personas. La escucha activa, no solamente escuchar a la persona, sino que realmente escuchar, leer su lenguaje verbal, no verbal, en fin. La conducción horizontal, ya cómo poder hacer de que los equipos, o en realidad nosotros, las personas, digamos, sea una conducción, o sea, una comunicación y una inclusión, haya participación de forma horizontal, que no se vea esa jerarquía marcadísima o autoritaria. Comunicación efectiva, o comunicar, volver a comunicar, recomunicar y sobrecomunicar. La apertura al cambio, la resiliencia, la apertura al cambio, y ser mucho más inspiracionales y motivacionales. Son algunas de las características de lo que se declara hoy como características del liderazgo femenino. Obviamente existen polémicas, ¿ya? Porque
ahí muchos autores no están de acuerdo en asociar un género a un estilo. Pero sin embargo también hay estudios en que, tal como dice ahí, muestran que la forma en que las mujeres se ven y se perciben es de un estilo mucho más transformacional, como salía en el modelo de Bernard Bass, así como los hombres más se asocian más al transaccional. Hay otros estudios que indican que no hay diferencias como en todo, siempre hay estudios para un lado o el otro, pero sí hay estudios donde hay ejemplos claros y hay datos. Por ejemplo, en India se realizó un estudio que mostró una clarísima correlación que había entre el género y el estilo liderazgo. Y estamos hablando además en India, donde muchas veces hay muchas jerarquías en las organizaciones y culturalmente. Y ese es un estudio del 2016 de Pooja y Kumar, que lo pueden también buscar. Ok, sin embargo, uno al final lo que uno puede decir y que estudios también indican es que el liderazgo es un rol que va muy ligado a la personalidad y por ende a los rasgos innatos de cada persona. En este caso, los rasgos de origen masculino y femenino, en el cual se puede evidenciar que los géneros se inclinan hacia un tipo exclusivo de liderazgo, en el caso de las mujeres mucho más al transformacional, y ese que es motivador y inspiracional, ¿sí? Entonces, ok, perfecto. ¿Y cómo llamo esto al mundo del desarrollo de software? ¿O qué características tenemos hoy en el desarrollo de software? Y en el desarrollo de software hoy, y lo voy a tomar simplemente desde 5 perspectivas, es cómo hoy estamos desarrollando software de forma más moderna en los equipos, desde la cultura, la toma de decisiones, perspectivas de la cultura técnica, del desarrollo de producto e incluso de las contrataciones. Entonces, desde la perspectiva de la cultura, hoy en día nosotros hablamos de desarrollar software, pero fallar rápido, que es el fail fast. Fallemos rápido, hagamos MVPs, hagamos experimentación, fallemos rápido, aprendamos de esos fallos, aprendamos de esos errores rápidos para no volver a caer y que sea pronto, ¿cierto? Y no esperar largos tiempos. ¿Qué más hablamos? Hablamos mucho de el feedback. Se habla mucho hoy en día en los equipos de desarrollo de software de hablar del feedback positivo y el constructivo, no el negativo. Se habla mucho de cómo cultivar a la gente, cómo cultivar competencias, no dejar simplemente de pasarles un trabajo, una misión y que la hagan, sino que cómo ayudar a las personas y a los equipos a crecer, cómo también hacer coaching, un coaching o un mentoring efectivo. Hablamos también en la cultura del desarrollo de software hoy en considerar lo que es la autonomía de las personas, aprender a delegar, a colaborar, trabajo de equipo e incluso también el accountability, cómo hacer de que las personas no solo desarrollen software, no solamente desarrollen código, sino que se hagan también accountable de sus desarrollos posterior a que ya liberamos en producción, no ser solamente personas tomadoras de requerimientos, ¿cierto? O equipos tomadores de requerimientos o hacer algo simplemente porque alguien lo pidió, sino que hacer de que esto realmente sea asociado a la entrega de valor. Y, por ejemplo, también con respecto a una cultura basada y entendiendo lo que es el modelo de Tuckman, que por si no lo conocen, el modelo de Tuckman habla que los equipos a lo largo del tiempo, que sería en la horizontal, su performance, su desempeño va variando, que sería el eje vertical. Entonces, un equipo cuando recién se forma, está en etapa de formación, de forming, están todas las personas felices, todas entendiendo lo que quieren hacer y todas muy, muy, muy entusiasmadas, pero después con el paso del tiempo las personas, los equipos se empiezan a conocer, empiezan a ver ahí algunos roces o quieren comenzar a desarrollar y empiezan a tener trabas por parte de otras áreas, en fin, y empieza a generarse una baja en el desempeño y a caer en una fase que se llama de storming. Y en ese storming, la idea, ojalá, y ahí donde el liderazgo ayuda muchísimo a que el impacto de ese storming sea lo menor posible y que dure, ojalá, el menor tiempo posible. Y aquí hay muchas de las características del liderazgo femenino que estamos hablando, como la colaboración, la escucha, en fin, de como el mismo empoderamiento que van a ayudar a salir de ese storming. Luego los equipos pasan a una fase de norming, donde ya ven, entienden los problemas que han tenido y entonces empiezan a buscar normar la forma de trabajo, las comunicaciones, en fin. Y con el paso del tiempo, entonces los equipos llegan al estadio de performing, digamos, a que ya el equipo, todas las personas se conocen, colaboran, todas saben, todo hay un liderazgo compartido, todas son accountable, todas ya saben el estilo de trabajo y de comunicación de las demás, son eficientes, entregan valor, no hay fricciones, ¿sí?
Después, con respecto a eso, con respecto a lo que es cultural a nivel de desarrollo de software. Luego, si lo vemos de la perspectiva de las decisiones, toma de decisiones. Y aquí súper importante el tema de las decisiones basadas en datos, que yo le llamo el Data Driven Management, cómo hacer gestión, pero en base a datos, cómo planificar, analizar comportamientos, si es que vamos a estimar o no vamos a estimar y cómo vamos a hacer proyecciones. Por ejemplo, cómo vamos a tomar compromisos y en esos casos, cómo vamos, por ejemplo, a tomar decisiones en base a estos datos, por ejemplo, en métricas de flujo, proyecciones, digamos, con modelos de Monte Carlo, en fin, podríamos aquí hablar, ya esto podríamos hablar un montón de cómo tomar decisiones basadas en datos, y, porque también muchas veces, y aquí lastimosamente, muchas veces se confunde desde fuera de que el liderazgo femenino es más como de, ay, más de la persona y más como de ser simpática y tierna, y no, no tiene nada que ver con eso. La empatía y todo eso no tiene nada que ver. Mucha gente me ha pasado que mucha gente confunde simpatía con empatía. No es así, ¿ya? Y todo, si nosotros lo reforzamos en datos, obviamente va a hacer que nuestra forma de liderazgo sea incluso mucho más potente. Y que nuestra toma de decisiones además esté basada en la diversidad de opiniones, y aquí de nuevo empiezan a entrar las mismas características que ya hablábamos antes del liderazgo femenino, que sea una toma de decisiones que incluya la colaboración, que no sea autocrático, que sea guiado, que como líderes facilitemos esa toma de decisiones, que consideremos los puntos de vista, que dejemos a las distintas personas y todas estas diversas opiniones, las personas diversas, digamos, toda nuestra diversidad en los equipos, puedan hablar, ¿ya? Para poder ver qué decisiones tomar. Mientras más diversidad, probablemente vamos a tomar mejores decisiones. Está más que demostrado, ¿sí? Con respecto a lo técnico, de la perspectiva ya de los equipos de desarrollo de software, ya lo como había comentado recién, cuando estábamos hablando ya de llegar al estadio del performing en el modelo de Tuckman. Que a todo esto Tuckman, ese modelo, un modelo del año 70, también Tuckman fue un filósofo, ¿ya? Y el año 70 salió con este modelo, hasta el día de hoy se utiliza y todavía hace sentido. Y una de las cosas que yo comentaba de los equipos de alto desempeño es el liderazgo compartido, ¿ya? El liderazgo compartido significa que en los equipos no solamente tengo, por ejemplo, un rol de, no sé, product manager o el project manager o el tech lead, sino que quizá eso organizacionalmente, pero dentro del equipo todos y todos son líderes de algo o en algún aspecto o en alguna competencia o con respecto a algún tema técnico. Ya. Y todos entendemos que esas personas son las líderes las que vamos a cubrir dentro del equipo y nos vamos reforzando y apoyando entre nosotras y nosotros dentro del equipo. Em, Aquí una filosofía de no especialistas, no generalistas. Me imagino que aquí muchas personas ya han escuchado antes que la especialidad forma silos, así que tenemos una persona especialista de cada cosa, vamos a formar silos, y la gracia es de que sea el conocimiento compartido, que tengamos competencias compartidas, pero tampoco que seamos generalistas, que tampoco seamos un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, sino que aquí podemos empezar a tener distintos modelos, como los modelos típicos de competencias T, con forma de T, o estos que son como los paint drops, de las gotas de pintura, en que uno tiene más conocimiento de algunas cosas y otras no, como las gotitas cuando uno pasa una raya de pintura y caen las gotitas. Entonces, unas en otras profundidades. Entonces, no especialistas, no generalistas, sino que algo un poco más complejo. Y diseño incremental, no estar partiendo de un MVP, considerar cómo nosotros vamos a hacer de que nuestros productos vayan siendo con el tiempo, vayan creciendo, pero que sean escalables, que sigan también nuestros estándares, en fin. Y también, bueno, desde la perspectiva del diseño de producto, técnico, testing, monitoreo y soporte, cómo nosotros realmente vamos a considerar eso. Que de nuevo, muchas veces los equipos de desarrollo de software consideran de que deberían simplemente me refiero a solamente codear,
¿ya? Tomar requerimientos. Toman un requerimiento que llegó, alguien les dio una card en un tablero, lo tomaron, lo desarrollaron y ahí está. Pero no, el desarrollo de software tiene que ser mucho más integral, desde el comienzo, desde la concepción de la idea, de cómo se está diseñando la idea del producto, cómo se diseña, digamos, después técnicamente, cómo lo probamos, lo testeamos, cómo lo monitoreamos posteriormente y somos accountable de nuestros productos posterior ya en producción, en fin, ¿sí? Luego de la perspectiva del producto mismo, del desarrollo de producto, y aquí también un montón de otras características que hacen que nosotros tengamos en consideración eh, o cómo lo unimos a todo esto. Vayan pensando todo lo que estoy diciendo, estoy compartiendo mucha información, cómo esto lo unimos al liderazgo femenino. Hay mucho de colaboración, de tomar todas las opiniones, todo esto de fallar, de no castigar, ¿sí? Todo tiene esa componente. Si se dan cuenta, la forma de desarrollo de software moderna, que si bien está en libro y digamos by the book por muchos tipos de autores, si uno lo combina con este liderazgo femenino, es muy, muy power, es muy, muy potente. Con respecto también a productos, lo que es priorización de iniciativas, de features, de qué vamos a hacer o no hacer, cómo vamos a planificar y los ETA, ya es lo mismo, la planificación, no decir simplemente deadline es el 24 de diciembre, sino que, ok, ¿cuál es un rango? ¿Cómo cómo vamos viendo cómo llegar o no? ¿Tenemos posibilidades? ¿Qué es lo que va sucediendo? Y no solamente dar como en la forma más tradicional o más transaccional, que es ahí está la fecha, tú tienes esa misión, anda, vuelve y lo tienes que traer listo. No, ya que es muy diferente. Entonces, ¿cómo al final vamos haciendo que el liderazgo femenino aporte acá? Hace que sea mucho, mucho más fácil que los equipos crezcan, ya que los equipos se sientan bien, que se sientan felices, que no se sientan perseguidos y que sean partícipes y que podamos ir moldeando la entrega de nuestros productos. Obviamente también las comunicaciones, la experimentación y el testing, muy asociado a cosas que ya veníamos hablando. Había hablado del feedback dentro de los equipos, pero aquí también la cultura de escuchar el feedback de usuarios. Me ha tocado escuchar equipos que dicen, no, es que los usuarios no saben usar lo que yo estoy haciendo, que ellos no entienden lo que hice. Pésimo, ¿ya? Nosotros la escucha activa, si la queremos promover es hacia todos lados. ¿Sí? Nosotros como líderes en nuestros equipos, dentro de las personas del equipo, pero también de nosotros hacia nuestros clientes y usuarios a quienes disponibilizamos nuestros productos, la mejora continua, cómo seguimos creciendo, cómo vamos a ese foco de brillar, ¿sí? Cómo hacemos gestión de riesgo, cómo hacemos ese tracking, ya de nuevo, no solamente el deadline y hazlo y después vuelve y tiene que estar listo y perfecto. No, ¿ya? Y cómo hacemos también desarrollo de producto en sí. Y aquí, si se dan cuenta, si uno ve esta imagen, ¿qué ven? Probablemente personas más o menos similares en edad, no son dibujos, pero similares en contexturas, similares incluso en la forma que se visten, ah, todos ahí apoyados relativamente como con tecnología, al parecer, ¿cierto? ¿Y qué pasa si yo desarrollo productos para estas personas? Van a ser productos probablemente muy asociados a su rango etario, a su género, si se dan cuenta también, digamos, de digamos, su color de pelo, su color de piel, ¿cierto? Son todas más o menos personas parecidas. Y muchas veces en startups hay startups que colapsan porque diseñan solamente para un público específico, un producto y no toman en consideración la diversidad. Si acá si ven, este grupo de personas es muchísimo más diverso. Personas de todo tipo, digamos, ya sea probablemente de lugar, donde provienen, de género, de edad. Sí, incluso tenemos aquí incluso niños, niñas, ¿sí? Si nosotros tenemos esto en consideración cuando creamos productos, es porque estamos siendo mucho más inclusivas, inclusivos. Estamos tomando las opiniones de todas estas personas que van a ser nuestras usuarias y usuarios. Vamos a crear también productos mucho más potentes. Y eso se fomenta con la escucha activa, con el feedback, con la planificación, a estar haciendo cosas, a testearlas, a fallar,
aprender a fallar cuando estemos construyendo, porque quizás no vamos a poder hacerlo todo perfecto, ¿sí? No se espera que lo hagamos todo perfecto. Puede que erremos, puede que nos equivoquemos y tengamos que seguir iterando y seguir escuchando aquí opiniones, por ejemplo, ver cómo se comportan nuestros productos, etcétera. Es sumamente importante tomar en consideración. ¿Por qué? Porque construir software, pensando incluso de la perspectiva del privilegio, ¿ya? De las personas que tienen el privilegio de poder estudiar una carrera asociada a tecnología, por ejemplo, genera naturalmente que se genere o que exista sesgo en el diseño de los productos o sesgo en los datos y en la interpretación de los mismos. Y aquí existen un montón de tipos de sesgos, digamos, ¿ya? O sea, en el caso de los datos, el sesgo de los datos, por ejemplo, tenemos el sesgo histórico, que se parte de unos datos que ya tienen sesgo, ¿ya? Tenemos sesgos de representación o muestreo, las muestras no incluyen un número adecuado de elementos distintos. Tenemos sesgos de medida, que estamos midiendo ciertos atributos y otros no. Tenemos un sesgo de aprendizaje y aquí está todo el sesgo del modelado. Y esto de los sesgos está aún más ahora potenciado o está más en boga con todo lo de la AI, ¿cierto? Todo lo de la IA, de las alucinaciones y los sesgos que poseen los modelos. eh, Mucho está dado por los datos. Y el sesgo en el diseño de los productos muy asociado al diseño mismo también, de lo que les comentaba recién, de no tener en consideración la diversidad, de estar haciendo productos solamente para un público que nosotros queremos y creemos que es nuestro público, ¿ya? Y así, existen un montón de tipos de sesgos, sesgos de evaluación, de cómo nosotros evaluamos o cómo representan a la población que queremos, a la que queremos llegar. Los sesgos de implementación, que existe al final una desconexión entre el problema y la solución que estamos dando, en fin. Sí, aquí podríamos hablar mucho y para nosotros, para innovar y crear realmente buenos productos, tenemos que disminuir ojalá al máximo los sesgos. Existen los sesgos conscientes, los inconscientes, tenemos que tratar de llevarlos ojalá al mínimo. Y eso es un desafío de los equipos de desarrollo de software todo el tiempo, ¿sí? Y al final, a nivel de las contrataciones, también existe que también muchos sesgos, ¿cierto? Cuando contratamos en la vida real, es difícil, no es fácil. Entonces, aquí como si nosotros queremos hacer una contratación tiene que, por potencial, muchas veces se contrata gente más junior porque, claro, porque puede ser más bajo el costo, pero significa que igual hay una responsabilidad grande ya de parte de nosotras y nosotros en las compañías, en las empresas, de que, ok, si son personas más junior, entonces tengo una responsabilidad de setear bien las expectativas, de hacer todo un plan de soporte, de cómo voy a ayudar a crecer a esas personas, cómo vamos a cultivar coaching, etcétera, cómo están definidas las expectativas, los performance review. Muchas empresas ni siquiera uno llega y dice, ok, ¿qué se espera de una persona desarrolladora? Cric, 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 y cuesta. ¿Ya? Entonces, si en nuestra organización no tenemos este tipo de cosas, igual ayudémoslas, ¿ya? Y es súper importante, o sea, ¿qué es lo que espero yo de ti? ¿Qué esperas tú de mí? También es algo que viene muy, muy potenciado desde el mismo, no solamente por la preocupación de las personas, qué quiero, qué voy a comunicar, cómo les voy a medir, tiene que estar claro. Y eso de la perspectiva del liderazgo femenino hace mucho sentido, es muy natural. Ya es mucho más natural en los roles de liderazgo femenino o en el liderazgo femenino estar pendiente y consciente de este tipo de cosas. Y bueno, ok, perfecto, aquí hay un montón de cosas como el desarrollo de software, un poco el liderazgo femenino, cómo se unen, pero también hay un par de cosas que me gustaría pasar porque no son fáciles, ya no son fáciles de sobrellevar en el mundo de la tecnología. Sabemos que el porcentaje de mujeres en tecnología es bajo y ocurren temas que es necesario que estemos conscientes. Por ejemplo, el querer impresionar. A mí me pasó incluso en mi vida me ha pasado, en mis primeros trabajos, de que yo quería ser indispensable, que quería, con eso, yo era obvio que si era indispensable iba a ser un seguro contra el fracaso y yo iba, todos, y yo iba a impresionar, todos iban a querer trabajar conmigo, nadie me iba a querer desvincular, ni nada por el estilo.
Pero el problema es de que uno se empieza a transformar un cuello de botella y eso empieza a hacer de que tú te canses, que empieza a generar competencia con otras personas porque hay varias personas que quieren ser indispensables, empieza a generar frustración, cansancio, ¡uf! Burnout, nos quemamos. ¿Ya? Entonces esto no es sano y muchas veces a mí me pasó, yo en mis primeros trabajos me quedaba hasta las 12 de la noche trabajando, hasta que me empecé a dar cuenta y me empezaron a hacer darme cuenta de que nadie tampoco me iba a construir un monumento, ¿sí? Y que era necesario tener un balance, porque además no se crece, si se van a quedar en su puesto en el que están siempre, ni tú, ni tu equipo, ni tu compañía, tu empresa van a crecer, porque eres tan valiosa en ese lugar que te pusieron que simplemente no vas a crecer, no te van a querer mover de ahí. ¿Sí? No significa tampoco que hagas mal la pega, no, no, el trabajo, no estoy diciendo eso, no, por favor, no, no, es que no se interpreta así, pero no se pongan esa carga sobre sus hombros. Si hacemos bien nuestro trabajo, sí, por supuesto, y de calidad, impecable, eso uno quiere, pero no se generen esta sobrecarga, es muy malo a la larga, es muy dañino para ustedes como personas, ¿sí? Como profesionales también incluso. Luego está lo que es el sesgo de superviviente. Sesgo de superviviente está una falacia lógica que consiste en concentrarse en aquellas personas que superaron un proceso de selección, pasando por alto a aquellas que no lo hicieron, ¿ya? Típicamente por su falta de visibilidad, que también se puede entender como el sesgo del éxito, que hay aquel pensamiento que te enfoca solo en las historias ganadoras y obviar los fracasos. Entonces, por ejemplo, yo digo, mira, esta persona dice, si es que yo pude, entonces cualquiera puede, pero un 0,1% quien tuvo éxito, todo el resto falló. Esta persona fue seleccionada por X razón, pero hay un montón que fracasaron también por otras. Esta persona, no sé, la Pati a lo mejor ahora es gerente porque se levanta todos los días a las 6 de la mañana. Oye, pero hay un montón de gente que se levanta a las 6 de la mañana que no llega a ser gerente. ¿Ya? Eso es el sesgo, digamos, el sesgo del superviviente o del éxito, como se entiende hoy en día, eh, en el sentido de que nos enfocamos solamente en las historias ganadoras. Y eso hace que nos apoquemos. Que nosotras también como mujeres muchas veces vemos eso. Lo que pasa es que él estudió en Harvard, lo que pasa es que él, y vemos eso y sintiendo que nosotras no podemos llegar a ser líderes en el mundo tecnológico. Síndrome del impostor. Probablemente muchas acá han escuchado sobre el síndrome del impostor. Es muy natural. No es que uno lo sienta solamente una vez. A mí me pasa todo el tiempo. Me ha pasado millones de veces y me sigue pasando en que siento síndrome del impostor. Incluso para esta misma charla, yo creo que también he sentido el síndrome del impostor de si va a ser bien, si es que va a ser un tema bien recibido, les va a gustar o no, entrega o no valor, en fin. ¿Es suficiente lo que yo he hecho como para hablar de esto o no? Pasa todo el tiempo, pero tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo ese síndrome del impostor para saber cómo sobrellevarlo. Y una cosa muy buena es hablarlo, no callárselo. Cuando uno empieza a hablar de lo que uno siente con otras mujeres, también te empiezas a dar cuenta que muchas vivimos lo mismo y todas pasamos por lo mismo y sentimos lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajar y a sobrellevar ese síndrome del impostor? En resumidas cuentas, ya finalizando, para mí tres cosas que son sumamente importantes desde la perspectiva del liderazgo, lo que a mí me ha ayudado a mí a crecer, ayudar a mi equipo a crecer y utilizando esta forma de liderazgo femenino es lo que yo llamo las 3C, ya que es básicamente la colaboración, la confianza, la colaboración y la cultivación. Entonces, son mis 3C, la confianza, la colaboración y la cultivación. Son las tres cosas que a mí me han permitido a cómo poder ayudarme a mí a crecer, a mí llegar a ser un líder en tecnología, cómo ayudar a equipos que crean también en mí para ayudarles en su camino. Y tips finales nomás. Primero que todo, es realmente creerlo. Si nosotros podemos ser líderes, no nos dejemos opacar y tampoco no nos auto saboteemos, ¿ya? Síndrome del impostor, el sesgo del éxito, en fin, ¿ya? Podemos ser líderes, podemos estar en la industria de la tecnología, ¿por qué no? No tiene ningún sentido. Somos menos en porcentaje, pero no significa que no somos capaces. Y
La forma nosotras también de liderar es muy distinta. El liderazgo femenino es una forma de liderazgo distinta que lleva a resultados muy buenos. Ya se los comentaba antes, empatía es distinto a simpatía. Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona. Simpatía es ser simpática, ¿ya? Y no tiene por qué, no tenemos por qué ser simpáticas, ¿ya? O sea, las cosas hay que hacerlas bien. Yo muchas veces me tengo que poner también muy seria con mi equipo y decirle, oye, las cosas sí, asa. No tiene nada que ver una cosa con otra, ¿sí? Empoderar es distinto de ejercer poder, ¿ya? Empoderar, cómo hacemos que nuestros equipos, las personas de nuestros equipos se empoderen y vayan tomando, digamos, decisiones y autonomía, y nosotras también aprendamos a delegar, ¿no? Esto de querer impresionar y ser cuellos de botella. Es muy distinto a ejercer poder y decir, ah, soy líder, entonces ahora ustedes tienen que hacer todo esto así. Em, Nunca es tarde para la deconstrucción. A mí me pasó que en mis primeros trabajos estudié una carrera con muchos hombres, estuve en empresas y en tecnología donde era mucho hombre, pero nunca es tarde para deconstruirse y aprender. Y a mí me pasó eso y estoy feliz y todos los días me construyo más. Todo esto también una invitación a romper los estereotipos. Invitemos a demoler aquellos techos de cristal, esos techos invisibles que no tenemos. Y así que eso, gente. Muchas gracias. Me pasen algunos minutos, perdón. Ahí está mi LinkedIn para que me sigan. Y eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, ha sido maravilloso. La verdad es que tengo muchas preguntas y hay muchas preguntas que se nos quedan en el tintero, pero como vamos tan tarde no vamos a poder tener las preguntas, pero te las paso igualmente porque ha sido súper interesante. Me ha encantado la parte teórica con la parte de la experiencia, maravilloso. Y me quedo con tu frase de nunca es tarde para deconstruirnos. Creo que es como una frase maravillosa que todos deberíamos y todas deberíamos tener interiorizadas. Y con esto vamos a tener que hacer el cierre o invitar al cierre de la conferencia. Please join us in the next closing session. See you now. Muchas gracias. Chao.